sobre todo de las nuevas comunicaciones de este año, respecto a las guías 2026 que han salido de las estatinas, los lípidos. Como ustedes saben, es un tema de actualidad, es un tema que constantemente ha estado en revisión. Desde el 2018 hemos ido teniendo muchos cambios. Esta guía ha venido a aclarar muchos de esos procesos. Le pongo la fecha porque posiblemente mañana algo vaya a cambiar. Están en constante cambio. Entonces, es importante estar al día con estas actualizaciones, ya que es uno de nuestros principales trabajos en atención primaria. Vamos a tratar de resolver algunas dudas respecto a las indicaciones, la intensidad, qué hay de nuevo en la guía, la seguridad, el estilo de vida y cuándo utilizamos terapias combinadas. La magnitud del problema, pues ya lo han dicho la doctora Gross también en su exposición. Nosotros podemos prevenir hasta un 80% de los eventos cardiovasculares. Podemos reducir el infarto hasta un 22% y los accidentes cerebrovasculares hasta un 20%. Eso es harto trabajo para ustedes. Nosotros en tercer nivel recibimos las consecuencias de no hacer prevención. Entonces el trabajo suyo es uno de los más importantes que hay al momento. Tratar de prevenir que el colesterol lleve a la enfermedad a nuestros pacientes. Como bien saben, el colesterol, sobre todo el colesterol LDL, es el que se va al endotelio, se oxida, se inflama, produce muchísima irritación, alteración mitocondrial y todo lo que conocen. Los macrófagos tratan de defendernos, se comen el colesterol, pero cuando se llenan de colesterol se bajan debajo del endotelio, y se van a formar las famosas células escumosas y así la placa ateromatosa va a crecer. ¿Cuándo comienza un infarto? ¿A qué edad comienza un infarto? ¿O a qué edad da el infarto? El infarto nos da a partir de los 40. Les cuento que en el hospital hemos estado recibiendo pacientes desde los 30 años para arriba infartados. Ya no es como antes, como cuando a mí me enseñaron cardiología. Me enseñaron cardiología y me dijeron a partir de los 50, 55, ahora ya está reduciendo la edad de los infartos. Pero ¿cuándo comienza un infarto de verdad? ¿Cuándo se inicia el infarto? ¿A qué edad se inicia el infarto? Se dice que esta acumulación de colesterol es una acumulación atómica, molécula tras molécula se van a acumular. Y esa acumulación comienza aproximadamente a los 7 u 8 años de edad. A los 50 años ya está la placa ateromatosa formada después de muchos años de exposición al colesterol. No nos infartamos con el último churrasco de comida. Esa fue la gota que nos avanzó el vaso. Nos infartamos por una historia larga en la cual no se hizo la prevención primaria, no se hizo la prevención y la educación correspondiente. La obesidad en la infancia, el colesterol familiar, que es mucho más raro, pero sobre todo la obesidad que comienza desde la infancia, ese es uno de los más grandes problemas que tenemos actualmente. Por esa razón, muchos países están prohibiendo los distintos alimentos en los colegios, prohibición de frituras, dulces, caramelos, todas cosas. ¿Por qué? Porque debemos tomar conciencia. ¿Cuándo voy a prevenir un infarto? Cuando comienzo a educar a los niños. Si no los educo a los niños, no voy a tener el resultado en los adultos. Ya saben medir ustedes las lipoproteínas, como dijo la doctora. La principal, la LDL, la más pegajosa, como un chicle en el zapato, difícil de sacarse, y es la que nos va a traer mayores problemas. Todas las demás traen problemas, pero la LDL es la que más nos preocupa en general. Y actualmente ya estamos promoviendo que las lipo A o B sean medidas también. ¿Cuándo? Una vez en la vida. Si es ideal entre los 8 y 9 años para detectar a aquellos niños que tienen antecedentes familiares ya de un problema cardiovascular. Si son pacientes que se han infartado por debajo de los 40 años, tienen hijos, los hijos hay que seguirlos inmediatamente, porque ese es un problema genético. Si
Si tienen familiares que han tenido varios infartos, etcétera, también. O sea, hay que buscar activamente quién va a ser el siguiente paciente con problema cardiovascular. Y entonces, ¿qué vamos a lograr? Si nosotros logramos controlar más o menos unos 40 miligramos por decilitro de LDL, vamos a bajar el infarto de miocardio, los accidentes cerebrovasculares y un 10% de la mortalidad total. Podemos disminuir 10% en nuestros pacientes, ¿sí? Esto está basado en estudios que se han hecho con más de 170,000 pacientes que se han seguido a lo largo del tiempo. Se están recibiendo informaciones de distintos países donde se tienen controlados muchísimos pacientes bien documentados, donde podemos observar la evolución de esta enfermedad desde hace muchos años. ¿Cuáles son las novedades de la guía? ¿Qué nos dice la guía para que podamos actuar? Primero, usar las calculadoras que dice la doctora Grosso. Debemos estratificar a todos nuestros pacientes, debemos darnos el tiempo en la consulta de meter en la calculadora, es abrir el internet y está en el internet cualquiera de las calculadoras. Ingresen los datos básicos, si fuma, si bebe, qué peso tiene, qué colesterol y qué colesterol y triglicéridos, súper sencillo. Un perfil lipídico yo sé que es carísimo, a veces para personas que no se lo pueden hacer, pero con un colesterol, triglicéridos y un HDL, ustedes ya tienen el perfil completo. Todo lo demás se calcula sin ningún problema. Eso le ahorra un poco de dinero al paciente. Las calculadoras, porque el LDL se puede calcular cuánto hay, el LDL también, etc. Entonces, hay cosas que podemos reducir en los precios de la consulta simplemente disminuyendo a lo mínimo necesario para que podamos hacer todas estas cálculos. La importancia de todo aquello que no sea colesterol HDL. Los no HDL son realmente importantes, esos debemos controlarlos. La medición una vez en la vida de los ApoA, ApoB, para aquellos pacientes que creamos que son de riesgo. Eso nos va a permitir prevenir durante su vida. El ApoB es uno de los que más se está comenzando a utilizar también. Y la determinación, como preguntaba el colega, del calcio coronario es sumamente importante para aquellos pacientes que tengamos duda y riesgo. Actualmente todos los tomógrafos de 74 cortes vienen con el software para medir el calcio intracoronario. Hacen sustracción digital de tejido muscular, pueden ver las coronarias por separado e inmediatamente tasar la concentración de calcio dentro de la coronaria. Eso es lo que hace el tomógrafo de 64 cortes. No es tan costoso, es un poquito más incrementarle al precio de una tomografía, pero realmente es un estándar, es el gol estándar para determinar qué probabilidad de infarto tiene un paciente en determinada edad. Arriba de los 45 años hasta los 75 años está muy bien indicado hacer. Un paciente que dice en la consulta, doctor, quiero que me haga un chequeo, y es lo que hacen los colegas, siempre vienen los pacientes a su chequeo, quiero que me vea qué enfermedad puedo tener, ¿no? Una concentración de calcio coronario puede ser una salida muy interesante. Medirle el colesterol, el triglicérido, su LDL, ¿sí? Pedirle un PCR para ver si ese colesterol está provocando inflamación. ¿Hay inflamación? El PCR ultrasensible nos dice que hay una inflamación, que ese paciente está en riesgo. ¿Y qué es lo que podemos hacer con el tratamiento? Entonces eso nos permite prevenir la enfermedad en el paciente o trabajar con el paciente para que evite un infarto. Si tiene recursos para hacerse ese análisis sería ideal. Todavía en el sistema público no tenemos los recursos para eso. Ya no tenemos tomógrafos siquiera, ¿para qué les vamos a hablar? Pero en algún momento vamos a poder disponer de ello, ¿sí? ¿Qué hacemos en la evaluación del paciente? Como bien dijo la doctora, toda la historia clínica necesaria. Hacemos la evaluación general, sus antecedentes familiares es lo más importante, determinar el riesgo cardiovascular, ver su perfil lipídico, ya sea porque se lo piden completo o pueden ustedes hacerlo calculado, si lo hacen en el sistema. La glicemia o hemoglobina glicosilada, dependiendo del paciente, que hay que determinar siempre. Y si ven un colesterol alterado, no dejen de pensar en tiroides. Pensamos en tiroides solamente algunas veces, según se nos ocurra que el coto crecido.
o en algunos casos ya extremos. Puede ser asintomática. El hipotiroidismo subclínico, una de las características que tiene es que comienza con colesterol alto. Y entonces comenzamos a echarle la culpa a cualquier otra cosa menos a la tiroides. Busquen tiroides, piensen en tiroides, siempre tiroides, ¿sí? Es importante descartarlo, porque es algo que nos puede pasar de las manos muy fácilmente. La función renal es otro elemento importante que tenemos que evaluar. Y ahí ya vienen otros temas que seguramente ya los han hablado o los van a hablar. La función renal la medimos con urea, creatinina, si están elevados, pero lamentablemente eso ya está. Si se eleva la creatinina, ya llegamos tarde. Actualmente hay un nuevo elemento, un biomarcador para hacer lo que se llama la cistatina C. La cistatina C me puede prevenir que la creatinina suba, ¿sí? Acuérdense, un paciente con un riñón puede vivir normal. Si lo dona el otro, sí. Y si le saco medio riñón al riñón que le queda, ¿puede vivir normal? Sí. O sea, con un cuarto de los 2 riñones, el paciente tiene creatinina normal, no tiene problema. Si la creatinina comienza a elevar es porque ya todo el riñón, los 2 riñones ya están fallando. Para que suba la creatinina, los 2 riñones tienen que haber fallado. ¿Cómo detectamos nosotros los principios de una lesión renal? Cistatina C. O si no, la microalbuminuria. Ese es uno de los elementos súper interesantes para detectar función renal. La microalbuminuria en orina casual nos dice que ese riñón está siendo lastimado y puede estar la creatinina y la urea normales, ¿sí? Pero ya tiene lesión renal. Si hacemos una microalbuminuria sale positiva, pues tenemos que ir a la nueva clasificación de la microalbuminuria, tenemos que evaluarla por encima de 30. Sale por encima de 30, vamos a proteinuria 24 horas y vemos cuál es el nivel de función renal que tiene el paciente, pero tenemos que hacerlo antes de que la creatinina y la urea suban, mucho antes. Si la creatinina y la urea ya subió, ya llegaron tarde, ya no es riñón. Eso ya solamente es tratar la enfermedad renal. El hígado como hígado, pues es buen tipo, aguanta mucho, años y años de darle sin medida ni clemencia, ¿sí? Aguanta. El rato que se pega es el problema. Pero es muy buen tipo. Pero hay que evaluarlo, hay que evaluar la enfermedad inflamatoria del hígado, que eso es lo que nos va a generar el colesterol. Ya sabemos que no solo el alcohol genera cirrosis hepática, sino que el colesterol alto por mucho tiempo sí nos va a dar una enfermedad hepática y crónica. Entonces, buscamos después causas secundarias. Las causas secundarias son condiciones médicas, como habíamos dicho, hipotiroidismo, diabetes, síndrome nefrótico, la enfermedad renal crónica, la obesidad, el alcoholismo y algunos fármacos que los pacientes acostumbran a consumir. Uno de ellos son los corticoides. Los pacientes usan corticoides a libre albedrío. Les duele la cabeza, me echo colocar una dexametasona. Me calmó, bellísimo, ¿no? Después de una macurca en el gimnasio, una dexametasona de 4. Belleza. Quedan chalinga para ir a hacer el ejercicio, para meterse al fútbol. Tengo domingo fútbol y el sábado y el domingo también. Una dexa, con eso le voy a dar igual. No hay problema. Entonces, ese es el problema. Es lo que tienen que averiguar. No el tratamiento de una artritis reumatoidea, que sí. El problema está en los pacientes que usan de forma irregular e irresponsable los corticoides. Esos son muchísimos problemas. Los pacientes que suelen ser obedientes con el corticoide son muy tranquilos, no tienen tantos problemas. El colesterol se va a alterar con los irresponsables. Después los tratamientos dermatológicos, con retinoides. Los pacientes que son susceptibles a la elevación de los lípidos, los pacientes que consumen antipsicóticos. Todos aquellos pacientes con tratamientos de depresión, ansiedad y trastornos psiquiátricos, estos hay que cuidarlos mucho, porque estos pacientes pueden tener algunas obsesiones, ¿sí? Los anticonceptivos, con cuidado, hay muy buenos anticonceptivos actualmente, pero siempre es importante tener el cuidado de revisarlos, ¿no? Y otros inhibidores de proteasas que siempre tenemos que evaluar. ¿Cuáles son los cambios terapéuticos que estamos recomendando que todos sigamos? Pues ya lo ha dicho la doctora: alimentación, ejercicio, control de peso, abandono del tabaco, reducción del alcohol.
La alimentación recomendada, sobre todo, ¿qué cosa? Reducir grasas saturadas, grasas trans, ultraprocesados, azúcares refinados y promover la fibra, las frutas, legumbres, pescados, frutos en distintos tipos de dietas. El tema de la dieta es algo realmente difícil para mucha gente. Entonces ahí a veces se necesita apoyo de nutrición, se necesita seguimiento. Tenemos que dejar de hacer una consulta simplemente indicativa. El paciente viene, consulta y le doy mis indicaciones y se acabó. Y no hacemos el seguimiento. Debemos dejar de vender solamente indicación, recetita, vendemos papelito, nos pagan la consulta por un papel. Eso no está bien. Nosotros debemos vender transformación, planificar en el paciente qué va a hacer y hacerle el seguimiento. No tiene que venir el paciente, yo lo tengo que llamar. El paciente me pagó una consulta es para que yo lo llame después y le pregunte cómo te está yendo. ¿Comiste? ¿No comiste? ¿Tomaste? ¿No tomaste? El hacer una consultita de papel de indicación no es suficiente. Tenemos que transformar. Lípidos significa transformación. Si no transformamos la conducta de nuestros pacientes, lamentablemente no hay pastilla que funcione. Y eso es lo que nos pide la dieta. La dieta no es una indicación, coma menos. Ah, sí, cómo no, lo voy a comer, pues, ¿sí? Y sale de aquí, se va al frente, se come la pizza. Busco frente al colegio médico y pizza, hamburguesa, o han visto alguna dieta DASH al frente del colegio médico. No existe. ¿Qué nos invitan los fármacos cuando venimos a las reuniones? Salimos, torta, donas, empanada. O sea, ¿qué lógica tiene que nosotros estemos hablando de salud si tendríamos que hablar nomás de enfermedad? ¿Para qué nos vamos a dedicar a la salud? ¿Sí? No existe. Entonces, ¿qué nos piden nuestros pacientes en la dieta? Es seguimiento. Lo tengo que preguntar, lo tengo que buscar, lo tengo que seguir si quiero tener algún resultado. Lo mismo es el ejercicio. Dejemos de pensar en el ejercicio como una sugerencia. Es tan o más importante que una receta. Y aquí ha venido muchas teorías, todo el mundo habla de ejercicio, que caminar, que bicicletita, que haz un poquito de baile, suficiente. No, lamentablemente ya no existe eso. A partir de los 30 años en adelante, perdemos 1% por año de masa muscular. ¿No quieren envejecer? Preserven su masa muscular. ¿Cómo se preservan? Con fuerza, ejercicios de pesas. No existe otro parámetro. Simplemente bailar no es suficiente. Yo siempre les dejo a mis pacientes un ejemplo. ¿Conocen al pingüino? ¿Qué hace el pingüino? Se mete al agua, nada a tal velocidad que puede agarrar un pescado de uno en uno. No tiene una boca como la ballena que agarra cientos de pescados. El pingüino es un piquito y tiene que agarrar un pescadito, otro pescadito. Y si nosotros metemos al agua, ¿podemos agarrar un pescado? Ni por si acaso. El pingüino sale del agua y camina kilómetro, 2 kilómetros para darle a alimentar a su ejemplo. Y todo el día camina, nada, y engorda. ¿Cómo puede ser posible que engorde si todo el día nada y come y camina? Porque ese es su trabajo, no es su ejercicio. Y esa es la diferencia de los pacientes. Tienen que hacer ejercicio. ¿Y qué ejercicio? Fuerza. ¿Qué fibra muscular? De los 30 a los 60, fuerza de resistencia. A partir de los 60 para adelante, lo que se pierde es la fibra contracción rápida, la estabilidad, el movimiento rápido. Tenemos que aprender a indicar qué tipo de ejercicio voy a hacer. No es que vayan a ser musculosos, no se puede ser musculoso como en las revistas, así solamente alzando peso, eso es mentira, no se puede. Si no se pichean con tus ruedas, no van a ser musculosos, es imposible. El físico van a tener el físico que Dios les dio, simplemente alzando fuerzas, ese físico van a tener. Más de eso no hay. ¿Sí? Entonces no hay que tenerle miedo a las pesas. Muchos le han metido miedo a que el gimnasio, el pesista que tiene que ser monstruoso, eso es mentira. Entonces, si al paciente no le indicamos ejercicio de musculación, lamentablemente estamos perdiendo tiempo.
Eso tienen que tenerlo claro. No hay otro ejercicio. Que camine, está muy bien. ¿Es suficiente? No. Que quiere pilates, está bien, que le gusta, que haga de vez en cuando, que para el corazón, que es más sano, subir la frecuencia cardíaca, está bien. Sí. ¿Suficiente? No. Entonces, 3 veces a la semana el paciente tiene que hacer mínimamente 150 minutos de musculación. Y los otros 3 días que camine, que haga gimnasia, que vaya a tenis, que baile, lo que quiera. Pero 3 veces por semana tiene que hacer a fuerza, tiene que levantar su propio peso con sus piernas, con sus brazos, perfectamente. Esa es la parte más importante de la implementación del ejercicio. La pérdida de peso obviamente va a beneficiar muchísimo al paciente. Ahora que está de moda todo para bajar de peso, 5 al 10% de pérdida de peso es realmente importante y ustedes van a ver el cambio. Promuevan la bajada de peso de una o de otra manera, pero tienen que promover la bajada de peso. Y obviamente tenemos que ser ejemplo de bajar de peso. Los médicos tenemos que dar el ejemplo, ¿sí? En ejercicio y en el peso. Es súper importante que el paciente vea el resultado. Si no, no nos va a creer. Controlar los LDL, que es importantísimo, los triglicéridos, la presión arterial, la resistencia a la insulina y obviamente todo lo que es la inflamación sistémica. ¿Qué nos ha enseñado el COVID? ¿Quiénes han muerto en el COVID? Los obesos y los hipertensos, los diabéticos. ¿Por qué? Por inflamación. ¿Qué es inflamación? Yo siempre les doy a mis pacientes el ejemplo. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Si soplo de nuevo, cenizas. Eso es inflamación. Un paciente obeso está en una situación de un proceso crónico inflamatorio persistente. Un hipertenso también, un diabético también. Está constantemente inflamado. ¿Por qué? Por el colesterol. Porque genera tal cantidad de energía, genera 4 veces más que los hidratos de carbono, que está constantemente inflamado, todos sus linfocitos están completamente alborotados. No es más que venga un virus y enciende algo que está listo para quemarse. Gracias al COVID hemos aprendido eso. Se murieron los pacientes que estaban preparados para eso. ¿Cuántos alcohólicos de la calle se han muerto? Yo en el hospital más pobre de la ciudad, San Juan de Dios, no he recibido ni uno de la calle. Y han seguido bebiendo tranquilos. Pero de esos hipertensos y diabéticos, montones. Entonces la inflamación crónica persistente es súper importante entenderla, cómo el colesterol alto permite que las enfermedades, cualquier virus hace que un paciente obeso es una cascada de muerte. Enciende y comienza a fallar en cadena, todo, y alcanzarlo lo difícil de la reanimación, de la terapia que tenemos. Las estatinas, ¿qué vienen a hacer? Las estatinas vienen a manejar enzimas que nos ayudan a controlar el colesterol, ¿sí? Inhiben enzimas que van a permitir menos síntesis, mejoran los receptores, mayor captación de LDL y reducen el colesterol. Eso ya lo conocen perfectamente, ¿sí? Y entonces nosotros clasificamos a las estatinas según su potencia. Aquellas estatinas que nos permiten bajar hasta un 50% del colesterol, les llamamos alta, 30-49 moderada y menos de 30 a baja. ¿Cuál es nuestra principal herramienta de alta intensidad? La atorvastatina, la rosuvastatina. Pero, aquí viene el pero, la dosis. Muchos pacientes están infradosificados. Con 10 miligramos de Ator no hacemos nada, ¿sí? No le tengan miedo a la atorvastatina. 40 a 80 miligramos deberíamos estar usando en pacientes que necesitan la atorvastatina, ¿sí? Esa es la dosis. O rosuvastatina, 20 a 40, que esa es la alternativa. Ahora, intensidad moderada, como ustedes verán, es 10 a 20 de atorvastatina, 5 a 10 de rosu, pero eso depende del objetivo. ¿Quién está con qué grado de riesgo tiene? Si el paciente es de alto riesgo, yo necesito hacer alta intensidad de tratamiento. Si el paciente está en riesgo moderado, pues yo puedo hacer una intensidad moderada, pero apoyándome en todo lo previo, ¿sí? Para poder controlar. Todo depende del valor de riesgo que ustedes le han puesto al paciente.
Y tenemos distintas presentaciones, la atorvastatina, la pivastatina, pitavastatina, etc. ¿Sí? ¿Cuándo indicar esta estatina? Sobre todo en enfermedad cardiovascular documentada. ¿Cómo voy a documentar? Si el paciente pasa de los 40 años, pues le haré un Doppler de carótidas y le puedo medir la íntima. Y si me dice que está un poquito crecida y han encontrado placas sin que tenga ningún síntoma, ni soplo, ni estenosis, ese paciente ya es merecedor de tratamiento. ¿Sí? Eso es documentar. Documento un perfil lipídico, ¿sí? No ha tenido enfermedad, está en riesgo, dice enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿sí? Imagínense con una tomografía se ve la aorta toda calcificada, pues ese paciente seguro que necesita una alta intensidad, ¿sí? Después, si yo documento LDL mayor a 190, ese paciente es hipercolesterolismo severo. 190 parece poco, muchos lo han dejado subir más allá. Pero 190 ya se considera severo, es independiente del riesgo calculado, independientemente de que fume o no fume. Este paciente con 190 de LDL, ese paciente tiene que ir a una intensidad alta para bajar el colesterol, ¿sí? Porque es de alto riesgo. Los pacientes con diabetes entre los 40 y 75 años son elegibles para usarse atorvastatina si tienen problema de colesterol. Aquellos donde hemos calculado, hemos utilizado nuestra calculadora y hemos determinado nuestro riesgo, nosotros iniciamos. Y obviamente, prevención secundaria, si ya le dio su infarto y su ACV isquémico, esos pacientes tienen que estar medicados contra el problema que les ha generado su primaria enfermedad. Entonces, la prevención primaria es controlar nuestra LDL, las estatinas de alta intensidad, sobre todo controlar la diabetes perfectamente y no dejar de darles estatinas. Ha habido muchas charlas respecto a las estatinas en diabéticos, pero están en algunos casos equivocados. Sí, siempre estratificar a nuestro paciente y estimar nuestro riesgo cardiovascular. ApoA, ApoB sería ideal, pero siempre escogiendo el paciente porque obviamente son caras. Pero una vez en la vida se las debería medir. Una vez en la vida, en aquellos pacientes. No se necesita medir. Por más que le hayan medido otro colega, yo no necesito volver a repetir ApoA, ApoB, porque esas son proteínas estables del cuerpo. Van a estar altas todo el tiempo, van a estar bajas todo el tiempo, porque es un problema genético. ApoA, ApoB es un problema genético, si quieren detectarlo de esa forma, ¿sí? La prevención secundaria siempre, ¿no? Para infartos, para anginas, revascularizaciones, ACV, AIT, enfermedad arterial periférica, por ejemplo, ¿sí? Es súper importante hacer prevenciones secundarias. Alta intensidad en estos pacientes con objetivos de reducir hasta un 50% del LDL. La primera línea es la atorvastatina y la rosuvastatina. Entre atorvastatina y rosuvastatina, ¿cuál es la diferencia? Ahí siempre digo, ¿cómo se gana una carrera de caballos? Por la punta de las narices. Voy a saber es mejor o no es mejor si he vivido hasta los 80 sin problema. No hay manera de saber si está mejor o no. Pero dicen que la rosuvastatina tiene mayor facilidad de deshacer la placa aterosclerótica. Ese es uno de los elementos que promueve la rosuvastatina, ¿sí? La atorvastatina también, pero la rosuvastatina dice que es un 5 a 8% capaz de mover más placa aterosclerótica. Esa es su única ventaja. Es más caro, es más caro. Pero ¿quién gana la carrera? La punta de la nariz, el que tenga, si se puede, se puede, ¿ya? Segunda línea. Si yo tengo un paciente que le estoy dando atorvastatina a alta intensidad y su colesterol no baja, ¿qué hago? Entonces ahí vienen los de segunda línea. ¿Cuál es el de segunda línea preferido? El ezetimibe. Evita la absorción de los colesteroles a nivel intestinal. Entonces eso potencia, mejora la cantidad de colesterol que voy a controlar. Y si son pacientes que no me toleran la atorvastatina porque le ha provocado alguna dificultad, le da dolores musculares, eso significa que ya tiene una tendencia genética, ese paciente es de otra clase, utiliza otras vías de citocromos para deshacerse de los colesteroles. Entonces ahí sí tengo que cambiarme a la tercera línea, que son
pacientes que van a necesitar otro tipo de anticolesteroles que no son derivados de las estatinas, ¿sí? Nuestros objetivos terapéuticos siempre es reducir la moderada intensidad por lo menos 30-49%, y si son de alta intensidad el 50%. Mi objetivo terapéutico, quiero bajar el colesterol ya. ¿En cuánto tiempo? ¿Para cuándo? ¿Para mañana? ¿Cuánto tiempo vamos a controlar? Esas son preguntas que se tienen que establecer. Yo le inicio tratamiento al paciente, hoy le tengo que reducir su colesterol urgente. Sí, urgente, ¿cuándo? Entonces tenemos que ver eso. Primero, seguimiento. El paciente requiere que le monitorecemos siempre el estilo de vida. Llamen a sus pacientes, estén sobre ellos, que se sientan protegidos, que se sientan que ustedes tienen interés en el paciente. Es la forma de cuidar la clientela, de que venga y responda por ustedes. Y entonces ustedes van a decir, ¿está haciendo su dieta? ¿Está haciendo su ejercicio? ¿Cómo está su peso? ¿Está tomando su medicamento? Tengo que estar seguro de que está tomando su medicamento. Y si le he subido su medicamento a una segunda línea más de apoyo, ¿lo está cumpliendo los dos? Por ahí se cansó de los dos. Y si tiene dinero para conseguir el tercero, porque obviamente la tercera línea es mucho más cara, ¿sí? Entonces voy a medir si estoy cumpliendo mis objetivos terapéuticos y en qué riesgo. Si son de alto riesgo, por debajo de 70 el LDL, y si es de muy alto riesgo, el LDL tiene que estar por debajo de 55. Ese va a ser el factor protector para esos pacientes. Ahí vamos a sentir que los estamos protegiendo, ¿sí? Entonces el LDL será el riesgo cardiovascular que nosotros tenemos que pelear, ¿sí? Tenemos que tratar de tener unos principios claros en el manejo, en todo el estilo de vida e intensidad, hacer nuestra escalera terapéutica, cuándo vamos a incrementar o mejorar nuestros tratamientos y ver las metas que necesitamos. Los pacientes que no tienen mucho riesgo tienen que estar siempre por debajo de 100. Todo el mundo dice, tengo 200 de colesterol. 200 es el límite, está bien, está normal. No está normal. El objetivo de un bajo riesgo, toditos en la sala estamos en bajo riesgo. Esos somos nosotros, todos los que están aquí. Háganse la calculadora y van a salir en bajo riesgo, nadie sale normal. No existe paciente normal, existe paciente mal revisado, ¿sí? Entonces, el colesterol tiene que estar debajo de 100. Si es moderado, debajo de 70, si es alto, debajo de 55. Eso como puntos claros para llevarse. Y entonces el seguimiento de mi paciente en cuanto a perfil lipídico, alteraciones hepáticas, enzimas musculares, etcétera, ¿cuánto tengo que repetirlo? Cada 4 a 12 semanas tengo que repetir sus colesteroles. El objetivo de tratamiento, ¿cuándo debo haber cumplido? Declaro fracaso, digo, no he cumplido mi meta con mi paciente, es hasta 6 meses. En 3 a 6 meses yo debería estar en los niveles que necesito decir que está controlado, por debajo de la línea que nos hemos trazado. Y eso explicarlo claramente al paciente. Cada 4 semanas yo reviso si es necesario, si es un paciente de alto riesgo, si es un paciente de moderado o bajo riesgo, cada 12 semanas le hago un perfil lipídico. Y a los 6 meses declaro fracaso si no he podido hacerlo con 1 o 2 productos. Ya tendré que necesitar alta especialidad para utilizar los otros productos mucho más. Por lo tanto, el seguimiento es importante. Esa es la línea que tenemos que trazarnos. ¿Cuándo voy a declarar fracaso en ese paciente? A partir de los 6 meses, de seguirlo constantemente. ¿Qué seguridad tienen las estatinas? Pues las estatinas son muy seguras. Graves así problemas es muy poco frecuente. Solo el 5% de los pacientes tienen algún problema con las estatinas. Así que no le tengan miedo a subir la dosis. Pueden hacerlo sin ningún problema. Súbanlas. Es raro que le dé algún problema al paciente, ¿sí? No producen insuficiencia hepática, no producen insuficiencia renal, no producen cáncer, no producen problema mental. Muchos tienen algún concepto, lo han leído en chismes, en TikTok, que producen. Eso es mentira. Vayan y vean la redacción de expertos que estamos leyendo. No hay grandes problemas con las estatinas, ¿sí? El perfil hepático suele ser muy seguro, el perfil renal, no hay problemas oncológicos o problemas cognitivos que produzcan las estatinas.
5 al 10% de estos pacientes pueden traer algún problema. Mialgias, debilidad, calambres, miositis, rabdomiolisis, que es la más rara de todas. Que se pueden enfrentar, sí se van a enfrentar. Si el paciente con estatinas les dice que le duelen los músculos, créanle inmediatamente, obviamente. No le digan así, qué raro, no sé qué será. Toma estatina, le duele el músculo, ustedes se levantan simplemente el laboratorio, CPK, tranquilo. ¿Está bien o está mal? Y se acabó el problema. Con eso ustedes ya lo tienen diagnosticado. CPK alta, mucho gusto, hasta luego. Vaya al cardiólogo, al endocrinólogo, que se haga acá. Eso es de especialidad. El resto, el 95% de los pacientes es de ustedes. El 95%, no es del endocrinólogo, no es del cardiólogo, es de ustedes. Ustedes tienen que hacerse cargo de los pacientes. ¿Sí? Entonces, no le tengan miedo a usar. Si ven ustedes signos musculares, la creatinfosfoquinasa les va a decir que sí o que no. Si la creatinfosfoquinasa se eleva un poquito, suspendemos la estatina y vemos qué pasa. ¿Sí? Medir si el paciente tiene síntomas significativos siempre. El paciente con dolor muscular tiene que reportar con su médico, tienen que preguntarle, tienen que llamar. ¿Cómo le está yendo? ¿Le duele algo? No, estoy bien. Perfecto. ¿Le duelen los músculos? Duele. Revisamos. Pero es la pregunta. ¿Come? ¿Toma? ¿Le duele? Uno tiene que seguir a los pacientes, no esperar a las 30, de aquí al otro mes lo veo. No, no se trata de eso. El dolor de músculos va a ser casi inmediato. Casi inmediato. El primero, el segundo, el tercer día ese paciente queja del dolor y deja de tomar su tableta. ¿Sí? Y si insiste con el dolor y no, me aguanto, puedo seguir tomando, esos son pacientes que van a fracasar. ¿Sí? La hepatotoxicidad es muy rara. Se mide las enzimas hepáticas, puede haber elevación transitoria, generalmente son asintomáticos y no tiene importancia clínica. ¿Cuándo tiene importancia clínica? Cuando supera las 3 veces el límite superior de la enzima hepática. ¿Sí? Y eso hay que persistir simplemente con acompañamiento, suspender la atorvastatina o la estatina que esté tomando y revisar. Y obviamente hay que diagnosticar hepatitis que se haya podido contagiar y algún otro químico, ¿verdad? En caso de las estatinas y la diabetes, la conclusión: no se debe suspender estatinas. La estatina no afecta a la diabetes. Las estatinas no provocan alteración en la diabetes, más bien ayudan. Riesgo-beneficio: siempre es mejor el beneficio que va a tener este paciente sobre el tratamiento que está haciendo. ¿Ya? Las estatinas frente a la función cognitiva no tienen ningún problema. Incluso las estatinas posiblemente mejoran el riesgo de demencia, evitan que tengan demencia. ¿Por qué? Porque tienen resultados pleotrópicos, tienen beneficios sobre el endotelio de los vasos. Las estatinas son antiinflamatorios independientemente de lo que es anticolesterol. Las estatinas son capaces de producir baja inflamación del endotelio. Y entonces ustedes están previniendo la demencia en sus pacientes. ¿Sí? Entonces no hay por qué no darle al paciente. Lo que sí hay que tener siempre cuidado son las interacciones farmacológicas, ¿no? Especial atención. Claritromicina. Este es un medicamento que lo usamos mucho. Y con las estatinas podemos tener cruce. ¿Sí? Puede traer problemas, más aún si el paciente es sensible. Eritromicina, que es del mismo grupo. Ketoconazol, itraconazol, ciclosporina tienen la misma vía citocrómica de eliminación, van a tener problemas, igual que con Procilo. El ritonavir, que obviamente no es muy común para usarlo, pero para que lo lean, ¿sí? Los de menor riesgo para hacer este tipo de problemas: rosuvastatina, pravastatina, pivastatina, es uno de los que menos riesgo va a tener. Entonces, la intolerancia a las estatinas siempre hay que preguntar, confirmar las causas secundarias, reducimos las dosis si es necesario, en algunos casos suspendemos, cambiamos el tipo de estatina, de atorvastatina podemos irnos a rosu o piva si es que hay alguna interacción medicamentosa, y utilizamos estas para cambiar, ¿sí? Y el ezetimibe, pues el ezetimibe tiene una potencia media a baja, pero es muy buen colaborador cuando va sumado a rosuvastatina y a ezetimibe. Es el segundo paso. No tienen buen resultado con atorvastatina, rosuvastatina, le agregan un ezetimibe, ¿sí?
Todo esto para poder controlar bien los porcentajes que nos ayudan. En este caso nos ayuda en un 18-25% a reducir el colesterol LDL. Los nuevos medicamentos, pues ojalá algún día los veamos, inyectables que se pueden usar cada 6 meses. Evolocumab, palidokumab, mecanismos genéticos para inhibir proteínas. Una vez al mes, yo estuve en una conferencia internacional, $100,000 al año nos cuesta la inyectable. No está mal, dice. Viene 2 veces al mes y 2 veces del año le ponemos inyectable y su colesterol está estable. Belleza, $100,000 no hay problema. Pero ese es el problema, el costo, ¿sí? Los monoclonales son siempre muy caros. Están bien indicados, reducen hasta un 60% el LDL del colesterol, una sola inyección, 6 meses sin colesterol alto. Perfecto. Pero no creo que yo los vea en mi vida en este país. Es para leerlos, solamente para leerlos. Igual que el inclisiran es como una vacuna de interferencia de ARN. En la síntesis de proteínas, en la síntesis de lípidos, el ARN tiene que leerse, ¿sí? Y entonces este medicamento va y bloquea cuando esté entrando, va del núcleo al ribosoma para que se sintetice la proteína de la lipoproteína, va al retículo endoplásmico rugoso para que se hagan los moldes y los bloques de lípidos. En ese momento es cuando el ARN se bloquea con este medicamento. Espectacular la tecnología, sí, pero el costo también es igual. Entonces reduce muchísimo de 45 a 52%, pero son medicamentos que simplemente sirven para saber, reconocer que hay en algún lugar. El ácido bempedoico ya lo tenemos en nuestro medio. La ventaja del ácido bempedoico que es para aquellas personas que no toleran estatinas. Le duele los músculos con atorvastatina, se va a pavastatina, no lo tolera, ya ese paciente no es estatina, genéticamente está con otro tipo de citocromo. Ese paciente va a ácido bempedoico, ¿sí? A los que no toleran. Hay en el medio, no es tan caro y se lo puede usar sin problema, ¿sí? Estas tienen sus ventajas también, se adhieren bastante bien, el paciente puede bajar bastante su control. Y si le asociamos ezetimibe, tenemos hasta un 40%, casi igual que los tratamientos iguales. Tener siempre presente precauciones, que estos pacientes pueden hacer hiperuricemias o desencadenar gota, y en algunos casos se quejan de tendinopatías, inflamaciones tendinosas, ¿sí? ¿Y los triglicéridos qué? Pues los triglicéridos no se preocupen tanto los triglicéridos los tratamos solamente si están por encima de 400, cuando están muy elevados. Por encima de 400 sí tratamos siempre cuando pensamos que estos pacientes pueden hacer pancreatitis. Pero por debajo de 400, primero tratemos el colesterol. Pacientes con 300 de triglicéridos, tranquilo, no se asusten. Ese paciente tiene que hacer estilo de vida, ejercicio y va a controlar su colesterol. Ya. Salvo que sea una hipertrigliceridemia pura y que esté por arriba de 400, esos pacientes recién necesitan tratamiento con los fibratos. Pero mientras tanto no se necesita tratamiento. El paciente ya va a tener apoyo con lo que está haciendo y va a bajar sus triglicéridos, ¿sí? Ya se ha visto que el riesgo de hipertrigliceridemia solamente es cuando está por encima de 400. Entonces nuestro paciente tiene que ser evaluado, ver el estilo de vida, iniciar estatina, controlarlo cada 4 a 12 semanas dependiendo de la intensidad que ustedes quieran bajar. Eso es lo más importante, ¿sí? Aquí tengo un casito, el caso 1, paciente de 58 años, hipertenso, fumador, que puede estar sin riesgo de enfermedad cardiovascular, tiene parámetros de valores de LDL elevados, pero no en extremo, HDL bajitos, triglicéridos están cerca de lo normal, ¿sí? Máximo. Y entonces nos hacemos las preguntas: ¿requiere estatina? ¿Qué intensidad? ¿Solicitamos calcio de la arteria coronaria? Este paciente, solo por fumar y por tener hipertensión, ya es un paciente de alto riesgo. Entonces sí necesita intensidad. ¿Qué intensidad? Probablemente alta intensidad para controlar. Tiene que hacer dieta, ejercicio, abandonar sus vicios, pero tenemos que bajar, está en alto riesgo. Si es que tengo dudas, porque veo que su clasificación es intermedia,
me queda la duda, tiene 45 años, ¿será que le va a pasar algo? Tiene pancita, pero no tanto, casi nada de nalga, nalguita de víbora, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Le doy más estatina? ¿No? ¿Lo intensifico? ¿Tiene unos pesos? Ya, vamos a medir calcio coronario, listo. Si la coronaria está limpia, allá la estatina media, me quedo tranquilo. Y lo lleno de ejercicios a palo, lo correteo con un pero tengo dudas, o sea, es lo que voy a hacer con un paciente. En el caso 2, 67 años, mujer, con un infarto agudo de miocardio hace 2 años, con un LDL de 88, ¿sí? Tiene 80 miligramos de atorvastatina, está en dosis máxima. ¿Qué hago con ella? ¿Estoy dentro de lo que necesito? No. Tiene que estar por debajo de 55, de 50, ¿sí? Entonces tengo que intensificar más, pero para intensificar tengo que hacer que confirmo. Toma regularmente, porque los pacientes dicen, ay, tomo cuando siento que estoy mal, ¿sí? No, yo sé cuando sube mi presión, mi colesterol, yo sé cuando sube y tomo un gastillero. Es la de siempre, ¿no? Irresponsables que no toman. Primero, verifiquen si está con su adherencia completa, si toma o no toma. Si toma correctamente, entonces recién añadimos un segundo anticolesterol, una segunda estatina que nos va a ayudar a bajar este pequeño bloque, asegurándonos que esa paciente cumpla con su actividad física, con su dieta. El sueño, no se olviden del sueño, el ronquido, es sumamente importante, todo aquello que genere incremento del cortisol, ¿sí? La enfermedad del sueño es sumamente importante. Entonces, esas son cosas a revisar antes de pensar en irnos a una tercera instancia. Los errores frecuentes, suspender estatinas por problemas hepáticos, eso no se hace, salvo que tengan demostrado que hay mucha relación. No reforzar los estilos de vida, eso es un error. Todo el tiempo tenemos que reforzar dieta, ejercicio, sueño, dieta, ejercicio, sueño. Tiene que estar el paciente. Las dosis bajas no son beneficiosas para el paciente. Vamos a dosis intermedias altas dependiendo su estratificación. Clasifiquen al paciente, ¿sí? Valoren la adherencia siempre. Si hay mialgias, artralgias, suspendan un momento, valoren de nuevo. Causas secundarias que no se han visto y no las he revisado. Siempre busquen en todo paciente, no solo lo clasifiquen de primario, busquen todas las causas secundarias. El no seguir sus pacientes con perfiles lipídicos frecuentes, cada 4 a 12 semanas, ¿sí? Pensar que el colesterol normal elimina el riesgo cardiovascular. Podemos tener el colesterol normal, pero por edad yo ya estoy entrando en riesgo vascular. Por mi edad ya tengo riesgo vascular. Por el sexo también ya tengo riesgo vascular. Y por el peso también ya tengo. Entonces, el colesterol dentro del rango normal no elimina que tengamos problema de una aterotrombosis. Recuerden siempre, el LDL es nuestro principal objetivo, queremos bajarlo, ese es nuestro enemigo, ¿sí? Y va a bajar con lo que nosotros hagamos. La estatina es nuestra mayor amiga, los cambios de estilo de vida son una receta médica, son una indicación, no es un consejo de favor, es una indicación médica que se tiene que cumplir. Las estatinas son seguras, las mialgias obligan a suspender, la rosu y la atorvastatina son las mejores, ezetimibe es nuestro mejor asociado. Los inhibidores se tienen que considerar siempre que fracasamos. La adherencia determina gran parte del éxito y debemos reducir el LDL para poder salvar vidas, ¿sí? La mejor estatina es aquella que el paciente necesita, tolera y mantiene el tiempo que se requiere. Gracias. Son diabéticos, esto se mantiene, aunque en el centro viene de 20 días. ¿Estas se deben mantener ya de uso constante? Sí. Las atorvastatinas no tienen por qué modificarse, salvo que haya una contraindicación o una interacción absoluta. ¿Sí? Las estatinas, la atorvastatina sobre todo, se mantienen en cualquier indicación, independientemente del nivel de glicemia o presión. La estatina se la tiene que mantener, más bien se la tiene que mejorar, si no estamos infradosificando. Tenemos que estratificar y ver en qué nivel está el paciente. Lo que pasa es que como farmacia también ingresa, entonces decían que, por ejemplo, para usar esta tenía que tener, digamos, el perfil o
el perfil lipídico alterado. Entonces había una contraindicación que especialidad nos mandaba con las estatinas, pero no estaba, digamos, el examen o el laboratorio alterado. Entonces esa era Claro, esa es una discusión muy fuerte con los farmacólogos en el hospital también. Por esa razón es la estratificación. En el manejo de estatinas ya no hablamos de nivel normal. No existe nivel hasta 180, hasta 200, no. En estatinas siempre tenemos que poner estratificación. Paciente tiene riesgo alto, medio, bajo, ya. Si es alto, 80, es medio, 40, es bajo, 20. Se acabó. Que la tiene que usar, pero tienes que estratificar. ¿Sí? La siguiente pregunta, doctor. La mayoría de nuestros pacientes que son hipertensos, diabéticos, vienen con ecografía de dosis hepática, grado 2, grado 3, y obviamente tienen hipertensión, diabetes, obesidad. En estos casos, ¿cuál sería más recomendable usar, teniendo en cuenta los riesgos que tienen? La estatosis hepática no es una contraindicación para estatinas. La puedes usar sin problemas. Depende un poco de la alteración de las enzimas hepáticas, ¿sí? Si las enzimas hepáticas, es porque la ecografía con estatosis hepática no te dice si hay inflamación hepática, lo que te dice es en las enzimas hepáticas. Entonces tenemos que demostrar una inflamación en la cual las estatinas estén incrementando aquella lesión. Si las esté por arriba de 3 veces la medida de enzimas hepáticas, obviamente ahí hay que suspender y valorar la estatosis hepática. Intensificar otro tipo de conductas, hay tratamientos para ello, pero en general las estatinas, si tienes un riesgo alto, las tienes que tomar. La siguiente, ¿qué medicamento sería recomendado, digamos, en este caso, estatosis hepática? Y la otra, al final, es, digamos, nosotros tenemos el tiroxina en el centro y tenemos la atorvastatina. He visto que algunos colegas combinan las dos. ¿Alguna recomendación respecto a eso? Atorvastatina y rosuvastatina juntas no. En fibrosis. Se pueden usar los fibratos si es que está el triglicérido por encima de 400. Pero si está por debajo de 400 los triglicéridos, primero tienen que intensificar su tratamiento, ya sea cambio de estilo de vida o estatinas, para poder tratar los triglicéridos. Los triglicéridos no se preocupen tanto. El riesgo máximo de los triglicéridos por encima de 400 la pancreatitis. Es lo primero que hay que cuidar, pero tiene que estar por encima de 400. Por debajo de 400, primero preocúpense porque el paciente baje de peso, controle su colesterol, el triglicérido se va a acomodar sin mayor problema, ¿sí? No te olvides que el triglicérido es que después se va a convertir en colesterol, ¿sí? Entonces va a ir acomodando. Entonces, en el caso de que tengas ya un paciente con hígado graso que ya está con enfermedad hepática, pues ya está establecido más o menos el tratamiento actual. Los inhibidores de la SGLT2 son el tratamiento actual. Todas las demás pues tienen alguna función, ¿sí? Semaglutide, desempatida, eso es mejor elección para bajar el hígado graso. Tratamiento ya absoluto, con eso controlamos perfectamente. Los demás medicamentos nunca han tenido una ventaja, ha habido de todo tipo de vitaminas, etc. Los omegas sí colaboran, por ejemplo. El omega 3 te ayuda te ayuda a controlar las estatinas, te ayuda a bajar la inflamación, pero tampoco es un beneficio enorme. Los inhibidores de la SGLT2 sí, ellos sí están indicados en tratamiento con la hepática. Sobre todo semaglutida se ha demostrado cómo es capaz de bajar la inflamación, retroceder la fibrosis, controlar la fibrosis del hígado. Las indicaciones están excelentes en ese caso. ¿Por qué? Porque lo estás bajando de peso al paciente y además estás disminuyendo la inflamación hepática para que no haga cirrosis. La indicación es absoluta de inyectables de SGLT2, ¿sí? Ya van a venir en tabletas. Pero esa es la indicación. Pero las estatinas no van a empeorar una situación que no haya una inflamación muy severa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Doctor, en el primer caso que mencionaba usted, intensidad moderada, me parece que debe quedar la hipotimia. ¿Qué tiempo deberíamos darle a esto? Preferimos rosuvastatina
o dependiendo del nivel, ¿no es cierto? Y no conseguirlo cambiar antes de rosuvastatina o aumentar ese equilibrio. Atorvastatina o rosuvastatina está bien indicado, ¿sí? En cualquier caso, ya sea severo, ya sea de alta intensidad o moderada intensidad, ¿sí? No hay problema. La ventaja de la rosuvastatina, menos contraindicaciones. Por ejemplo, paciente que requiera algún medicamento que tiene más contraindicaciones con la atorvastatina, que utiliza la vía metabólica, rosu. ¿Sí? Si tú tienes medicamentos que vas a usar, los necesitas frecuentemente, la eritromicina, la claritromicina, la citromicina, por ejemplo, la utilizamos en enfermedad pulmonar crónica, ¿sí? 250 miligramos diarios de acitromicina en pacientes con fibrosis pulmonar, ya. Pero si tiene además dislipidemia, ya no le voy a dar ator, le voy a dar rosu, o le doy atorvastatina, ¿sí? No se van a contradecir, ¿sí? Esa es la elección. Y rosuvastatina, como te digo, por el tema costo-beneficio, atorvastatina de primera línea, siempre. Rosuvastatina es más cara. ¿Cuál es la ventaja? Dice la literatura que remueve más rápido la placa ateromatosa. Y estamos con un pequeño problema de años en futuro. Porque ¿cuánto tiempo lo vamos a dar? Ese es el problema. La dislipidemia, desde un punto de vista de enfermedad, no es una enfermedad específica, es un error metabólico. La dislipidemia no es enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad de la dislipidemia? La obstrucción de las arterias. Esa es la enfermedad. Infarto miocardio, infarto cerebral, lesiones renales, lesiones en cualquier parte de nuestro cuerpo, las trombosis arteriales. Esa es la enfermedad, secuela de haber estado con dislipidemia muchos años. Entonces, ¿cuántos años le voy a dar a atorvastatina? Pues exactamente los años que necesite hasta que se pueda demostrar que él se controla. Si bajando de peso el paciente se controla, ya no necesita, pues una belleza, ya no se lo doy más. Generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Lo llevas al paciente a su peso cerca del peso ideal, lo mejor llegar al peso ideal, ese paciente no va a necesitar más si se mantiene en el tiempo. Pero vuelve a subir de peso, vuelve a necesitar atorvastatina, ¿sí? Porque estamos tratando un defecto, un error metabólico, no estamos tratando enfermedad. ¿Sí? ¿Te das cuenta? No está enfermo. Ahora, perdón, le damos a ese paciente estatina y le hacemos dos que usted mencionaba, carotides, pero su riesgo sigue alto. Tenemos que intensificar. ¿Seguir dando o bajar intensidad? Subimos la dosis, tenemos que llegar a dosis máximas. 80 de atorvastatina, si no mejora le agregamos ese otro niño. ¿Sí? Sí. En ese momento, si con los dos, por ejemplo, yo médico general, me llego a 80, vuelvo a controlar, no me controla bien, le subo ese timide, vuelvo a controlar, no mejora bien, ya o yo me arriesgo utilizando medicamentos de tercera línea, o lo llevo al endocrinólogo, o lo llevo al cardiólogo, ¿no? Al especialista para que haga otras cosas. Pero trato de hacer todo mi trabajo. Si yo hago bien mi trabajo de peso, comida, ejercicio, sueño, no debería tener tanto problema. El 95% de los pacientes te va a ir bien, te aseguro que te va a ir bien. 5% vas a tener problemas, siempre. Hay un 5% porque ellos tienen un problema metabólico genético. Y esos sí son problemas. Esos sí son para el especialista, para que yo los derive a tercer nivel, para que ellos se hagan cargo de ese paciente. Pero el 95% de mis pacientes les va muy bien si yo logro bajarlos de peso. Los bajo de peso y después de que llegan al peso ideal, voy a poder suspender todo lo que necesito. Si es diabético y se mantiene bien con sus antidiabéticos, si está en peso normal, mejora los lípidos, se los quito también. Doctor, disculpe, lo último. Tiempo. Con toda esta estatina, la que se ven, las placas, ¿hay regresión de eso? Sí, hay regresión, se limpia por completo. Las placas ateromatosas se eliminan, pero requieren tiempo, por eso tenemos que ver 3 a 6 meses cómo estamos yendo, para intensificar o no la estatina. Pero las placas ateromatosas se eliminan, no es que no se puedan eliminar, sí se puede eliminar. La calcificación, por eso la rosuvastatina te dice que sí puede eliminar calcificación inclusive de las coronarias. El problema es llevarlo al peso ideal. Ya, muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor.